lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, buenas tardes. Una tarde lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires, un día viernes, donde aquí en la Cámara de Diputados se ha trabajado y mucho en distintas comisiones. Vamos a ir haciendo un repaso de lo que ocurrió el lunes, martes, miércoles, un miércoles fuerte. El jueves y hoy, hasta recién, como veíamos allí, este trabajo en relación a educación, educación terciaria, lo que tiene que ver, si bien allí no hay proyecto, etcétera, pero mucho se ha hablado, a ver, por un lado los legisladores, pero también aquellos que son invitados. Escuchábamos a rectores de universidades privadas, donde se hacía el planteo y por lo menos el reconocimiento en relación a todo lo que se viene haciendo aquí en Argentina y hacer, a ver, un paralelismo con el mundo en relación, a pesar de la pandemia, cómo se lleva adelante la situación en cuanto a la educación. La virtualidad, el hecho de dar clases en forma remota, que nada debería detenerse a pesar de esta pandemia que nos golpea y mucho. Hola Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Viste cómo me salió la voz ahí? Y vos, canté mucho no. durante todo. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, muy bien. Tanto tránsito hoy en Buenos Aires y Yo alrededores. no me enteré nada porque estoy acá hace 20 horas. Que mientras uno está manejando tranquilo, vas cantando como yo. Entonces, viste, te miran de al lado, como el caso acá de Gabriela. Dice, ¿qué le pasa? Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? Mirá qué ¿Cómo elegante estás? vino Gaby hoy, ¿Viste? Mirá, Gracias. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hoy no ha de salir, hay que quedarse en casa. No. Muy Hoy bien. es como la Cenicienta, La después Cenicienta. de 12. A casa, pumba. 12, no, Claro, más a partir de temprano. las 0 Sí, horas. claro. A partir de las 0 horas comienzan los 9 días Sí. en cuanto a lo que ha dicho en el nuevo decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente de la Nación. Bueno, ¿hacemos un repaso de la semana? Hacemos un repaso. Las distintas comisiones, las reuniones, lo que tiene que ver con, a ver, ¿cómo comenzó? ¿El Y bueno, lunes? la semana fue movidita. Sí. O sea, no solamente por las sesiones que hubo esta semana en diputados y también en el Senado, sino porque hubo mucho trabajo en comisiones acá en la Cámara de Diputados. El lunes tuvimos la Comisión de Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías. Recordemos que ya se había tratado el tema de violencia institucional, se viene trabajando ese tema. Hubo distintos invitados, representantes de gremiales y demás, que expusieron respecto a lo que tiene que ver con la violencia institucional. Es algo que se viene trabajando hace bastante. Y bueno, fue una reunión informativa, la tercera reunión informativa. Ya habíamos tenido 2 reuniones con este tema. Y básicamente, bueno, estaban discutiendo lo que tiene que ver con la iniciativa que busca prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. Que está muy bien porque, a ver, hay que controlar. Todos son buenos y se controla un poquito mejor, ¿no? Sí. Y en relación a este tema, no es un detalle menor. Y fue un tema que Débora. durante la pandemia, lo que comentábamos el otro día, se agravó porque, bueno, los controles que quedan en manos de las policías, Claro. hubo casos de, por ejemplo, metían presa a una mujer porque sacaba a pasear al perro o lo que fuera. Y en esta tercera reunión informativa vinieron los referentes gremiales que también suelen ser uno de los más afectados cuando hay movilizaciones. Uno de los puntos que plantea este proyecto de ley es que en las movilizaciones las fuerzas policiales no puedan llevar armas letales. Así que, bueno, contaron un poco cómo es la experiencia, por ejemplo, de los periodistas a la hora de venir a cubrir. Ahora, mirá vos, viene muy bien esto y que se discutió esta semana porque a partir de mañana sábado vas a tener... Hoy creo que fue una de las preguntas que más se les hizo a los funcionarios, ¿no? Y el ministro, incluso representantes de las fuerzas de seguridad. El presidente dijo, vamos a ser mucho más estrictos, muchos más, no dijo agresivo, dio otra palabra, no recuerdo, va a decir, bueno, para que se cumpla esto de tener el permiso, Claro, si no sos esencial no salir. Entonces, riguroso, ahí está. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también remarcó que iba a sacar muchos agentes de prevención a las plazas. La pregunta era, bueno, muy bien, ¿qué pasa si alguien no tiene el permiso? ¿Eso riguroso qué significa?
¿Qué vas a hacer? ¿Va a ir preso? ¿Le vas a secuestrar el auto como fue en la etapa 1? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Vos viajabas por la autopista y en la zona de peaje donde se hacían y se hacen los controles, ahí tenían los autos, cantidad de autos secuestrados. Bueno, todo tiene un límite, esto no significa que tenés que ir y aplicar la fuerza, pero de alguna manera vos tenés que hacer cumplir esta hasta norma, hace unos días la este postura decreto. de la ciudad era, Sí. bueno, si agarrás a una persona que no tiene certificado, pero sabés que va a ir a trabajar, bueno, lo bajás del transporte público, se vaya le pedís caminando. le pedís que espere un poco, que se despeje un poco el transporte y lo dejás subir. Pues realmente gente que por ahí está en la informalidad o que no forma parte de los esenciales Yo y te digo la necesita verdad, transporte. vos veías los móviles, es decir, en el canales de noticias. Y bueno, a ver, sube ahí prefectura, en el puente Pueyrredón. Sí. ¿Alguno bajó que tenga? No bajaba ni, o sea, era medio light el control. Sí, es verdad que igualmente en lo que fue la fase 1 del año pasado sí había cierto control. A mí me pasaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires que cuando tenía que salir por ejemplo, alguna visita médica, me ha pasado por lo menos en 2 o 3 oportunidades que me han pedido, policía de la ciudad, me ha pedido el permiso. Claro. Yo creo que seguramente si no tenés el permiso, estamos hablando no de los vehículos, pero sí de transeúntes y demás, te dirán, vuelva a su casa, no puede estar. No creo que sea más que eso. Pero Te digo, y ya volvemos al tema, porque viste, uno se está entusiasma, atado pero ese tiene que tema. ver con esto. Sí, sí, a sí. ver, localidades como Mar del Plata, el patrullero, si veía a alguien en la plaza, te hacían sonar la sirena. Sí, claro. A casa, se terminó, bueno, por así eso era la es tan historia. importante la regulación en este sentido, porque muchas veces termina sucediendo, y sobre todo en los sectores más humildes, que la policía comete abusos. ¿Te acordás de la señora tomando sol en una sillita de playa? En el parque, sí. Y que aparecieron 3, 4 policías de ahí, que es famosa la señora hasta ahora. Bueno, ahora hay un tema que no es menor. A vos te dicen quédate en casa. Bueno, vos tenés tu casa, 2 cuartos, el living, y si no te aburriste del living, te vas al cuarto, y si no te vas al de los chicos. Hay gente que no tiene lugar. Bueno, en esta y viven ocasión, 5 personas en un ambiente. ¿A dónde va esa gente? En esta ocasión Un te día, permiten 2 días, ir a la 3 días, plaza, perdón, al sí. aire libre, podés salir. Sí, Ahora, en esta nueva fase 1. se puede salir a la Sí, vereda. sí, podés ir. De hecho, podés salir a correr, por ejemplo, Solo. actividad O individual a podés caminar hacer al aire solo. libre, exactamente. Bueno, Sí. o sea, por eso, pero la pregunta es, bueno, ante una situación ahí tensa, ¿qué hace Sí, el oficial a cargo? Sí. Atención con esto que se está discutiendo, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿qué sí. más se trabajó en la semana? Bueno, ¿El mismo lunes se trabajó en tema El- ganadería? Exactamente, el mismo lunes tuvimos legislación general, agricultura y, Agricultura. y ganadería. Bueno, ahí el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destacó, bueno, una de las iniciativas que crea justamente el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar. Claro. Un tema que también se viene trabajando bastante, que desde las organizaciones sociales también vienen planteando la necesidad de trabajar esto. Así que tuvimos... Pero, Ahí, perdóname, hay un sí. apoyo económico también, ¿no? Exactamente. Como para poder, o Sí, sea, sí, sí, primero sí, sí. educar, acompañar y después que puedan llevar adelante esas actividades. ¿eh? Claro, Claro, así es, está muy así bien. es. Y el martes. Bueno, el martes no pará paramos. porque Débora me dijo, por favor, déjame el A ver, martes. Bueno, dale, muy el bien. martes para a ver, Débora. Deborita, dale. Martes, jornada clave. Que está muy ¿sabes? bonita también, ¿eh? Oh. Digamos, vino con voladitos ahí. Vine voladosa, Ahí está, sí, muy bien. Está Vos media también voladita estás muy hoy. bien, con Ah, esa corbata sí. rosada. Rosita. Ay, Ya que nos Rosa. estamos Bueno, piropeando. contanos. Vamos. Bueno, martes Gracias. se dictaminaron 2 proyectos de ley clave que en un momento parecía que no iban a avanzar directamente en diputados. Uno de ellos tiene que ver con el nuevo marco normativo para la producción de biocombustibles. No olvidemos que en el 12 ¿Qué de tema mayo, Sí. exacto, el 12 de mayo rindió el régimen de promoción que se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue prorrogado por 60 días por el Poder Ejecutivo y ahora el diputado Marcos Clery impulsó un nuevo proyecto que no es un régimen de promoción, es un marco regulatorio. Bueno, entonces finalmente, pese a los cuestionamientos que hubo tanto por parte de los empresarios como por buena parte de la oposición, se obtuvo dictamen. ¿Empresarios de ambos sectores? Empresarios de se- qué ambos sectores. Y porque yo veo biocombustible Sí. y tengo el petrolero y No, tengo el bueno. otro. A ver, siempre hubo esta
idea de que los que fomentaban este nuevo régimen que Sí. no es tan beneficioso para cierto sector de biocombustibles estaban a favor de esta iniciativa, porque de alguna manera algunos interpretan que se compite cuando en verdad son sectores que se complementarían en algún punto. Bueno, se dictaminó ese proyecto de ley, fue una iniciativa que contó con el apoyo incluso de algunos miembros de Juntos por el Cambio, entre ellos el diputado José Cano, que firmó pero en disidencia. Y después otro de los que anunció su acompañamiento es el diputado Andrés Sotos, que es del Interbloque Federal, pero bueno, no tenía PCR, no pudo firmar, pero bueno, finalmente cosechó más votos de los esperados. Y más tarde llegó el otro proyecto de ley que también obtuvo el dictamen, que tiene que ver con el que modifica el Ministerio Público Fiscal, el que, entre otros puntos, baja las mayorías necesarias en el Senado para nombrar Hay al un tema, y procurador. ya en lo técnico, Sí. y ustedes me corrigen si no es así, yo tenía la duda ese del recorte, ¿no? O el corte, del 10% al 5%. Pero lo explicaban muy bien el otro día en esta comisión. Dice, no es que pasa del 10 al 5 y quédate ahí, sino que es como que tienen oscilaciones. Sí. Puede ser del 5, puede ser del Sí. 10, ¿no? Y la otra O sea, cosa es que la ley actual, que fue prorrogada, habla del 5%. Sí. Lo que pasa es que con distintas resoluciones se fue llevando al 10%. Ujú. Entonces, lo que dicen... Pero sigue siendo el 5. Claro, pero Ah. por distintas resoluciones se fue llevando al 10. Lo que Sí. dicen desde el oficialismo es, si nosotros prorrogamos la ley actual, va a quedar en el 5, como estamos proponiendo en esta nueva ley. Pero bueno, ahí está la discusión, que en los hechos hoy es el 10%. Estamos no es hablando, el ¿qué 5. significa esto del 5, del 10? Es la porción de estos tipos de biocombustibles, biocombustibles. O sea, no es biodiesel. petróleo, sino que puede ser maíz, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, que se hacen ahí en está el base a tema. soja, maíz y azúcar. Y que ahí entra en juego el valor hoy de estos commodities, de esta Exactamente. materia prima. El argumento es, sube la soja, te sube el valor de la Sí, y nafta como en el petróleo. surtidor. Es lo mismo, es el planteo que Pero yo con siempre- una diferencia, espero, que acá sube el petróleo, sube el combustible, baja el petróleo, sube Sube el la combustible. nafta, Y ahí exactamente. aparece qué componente, que lo vas a tener también en el biocombustible, el transporte. Bueno, exactamente. Perdón, Y una el- cosa más. sí. El proyecto actual le da la potestad a la Secretaría de Energía también para subir el corte o reducirlo. Ajá. Entonces también uno de los cuestionamientos que hacían desde la oposición es, bueno, va a quedar en manos de la Secretaría de Energía decidir si lo reduce o si lo sube. ¿Qué pasa si dice, bueno, lo voy a reducir? Ah, claro. Entonces, eso bueno, pero también- ahí también está el tema en discusión, decir, bueno, acompañamos, ayudamos a cuidar el medio ambiente. No es solo un tema económico. Bueno, por eso lo que plantean que hay un retroceso en materia de medio ambiente, hay regresividad. Cuando se supone todas las leyes que van acompañando el cuidado del medio ambiente, volvés para atrás y es como anticonstitucional, de hecho, te plantean en ese sentido. A ver si hoy hablamos con alguien sobre este tema, a ver si me acuerdo. Sí. Quiero consultarle del tema criptomonedas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver las Uf. criptomonedas con esto? Pará, se está utilizando Sí. mucha placa de video. La placa de video consume energía. Al consumir energía, estamos perjudicando al medio ambiente. Y nadie habla de ese tema. Todo el mundo habla de bitcoins, $40.000 se tuvo hoy, un bitcoin, todo, pero en Argentina se están usando, acá los técnicos conocen del tema, placas de video, cantidades más. Vas a comprar placas de video y no conseguir. Y eso significa, son los que están minando, se llama así, son minando para que funcione la criptomoneda. Pero se utiliza mucha electricidad y el consumir tanta electricidad hace que estemos perjudicando al medio ambiente. Y no sé si se está tratando acá en la Cámara, pero ya vamos a hablar con algún diputado que vos tenés Bitcoin, ¿no? No. Unos cuantos tenés ahí guardados. Yo- Hablemos del entiendo. tema educación, es la comisión que se llevó adelante hasta hace unos minutitos nada más, antes de comenzar nosotros nuestra segunda edición. Y es un dato importante cuando hablamos de educación y más en la Argentina, igual que en el mundo, pero a nosotros nos interesa particularmente. Diputada Osuna, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas dice? tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias, muy bien, muy bien. Muy interesante fue la comisión de diputada porque incluso tuvieron invitados, escuchaba a algunos rectores de universidad. Bueno, en principio escucharse, Blanca.
En principio, justamente definir el camino para la construcción de una nueva ley de educación superior en un contexto absolutamente complejo como el que estamos transitando, pero con más razón abocarnos a debatir y a escuchar a quienes son actores en estas instituciones tan estrechamente vinculadas en este caso y hoy, a las universidades, pero también cuando hablamos de educación superior lo hacemos desde una perspectiva amplia. Bueno, hemos dado este paso, pero también queremos estar con el oído atento a otros actores de la educación superior, como son quienes trabajan como docentes, como no docentes, los estudiantes, por supuesto, y quienes desde afuera de esas instituciones tienen al interior de la producción de conocimiento, de investigaciones, de diversos desarrollos que se hacen en las universidades, en los institutos de educación superior, un aporte. Y esto es el sector productivo, el sector económico, cultural, de salud, en fin, de todo. Creo que por eso es importante, ¿no? Y además el presupuesto de la nación argentina afecta muchos recursos al sostenimiento de las universidades y los institutos de educación superior. En medio de esta agenda apareció un componente que la verdad no lo esperábamos en ningún tipo de área, la pandemia. Y apareció la pandemia, apareció la clase remota, tanto para el docente como para el alumno, diputada Osuna. Claro, hoy en realidad es muy interesante porque de los conceptos y las definiciones que surgieron, aparece con mucha nitidez una ratificación de algo que a ver, creo que en ese sentido el doctor Igarza, que es un especialista en el tema de educación a distancia, lo planteaba de manera contundente, ¿no? La virtualidad no es un paradigma en sí mismo, no es un paradigma de reemplazo, y realmente lo planteó, y creo que además hubo otras manifestaciones en la misma dirección. De ningún modo podemos contraponer virtualidad y presencialidad, porque ahí la verdad que nos vemos en una encerrona absurda, y en esto creo que trabajar la bimodalidad y la perspectiva de desarrollo de la virtualidad muy vinculado a diversas formas educativas va a ser no solo para el nivel que nos convocó hoy, que sería el nivel superior, sino además para todos los niveles educativos de manera importantísima e impactante. Diputada Gabriela Vulcano la saluda. ¿Qué tal? Hace tiempo que en lo que tiene que ver con la educación superior se viene utilizando la virtualidad. De hecho, hay varias carreras que se hacen de manera virtual, por fuera de lo que es este contexto de pandemia. ¿Usted cree que teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo ahora y que tiene una mayor relevancia la virtualidad, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de repensar una nueva ley de educación superior? Creo que regular manifestaciones de la magnitud que ha cobrado en la etapa pre-pandemia la educación a distancia o formatos virtuales educativos en el nivel superior, yo creo que va a servir y que va a estar bueno, no únicamente porque ratifique su forma, su validez y todo lo que hace a la tecnología y al conocimiento en torno a la propuesta, sino también porque opera como ordenador. Las formas de educación virtual o con soportes virtuales en este tiempo, ya yendo al periodo de pandemia, además evidentemente están contaminadas por resortes, yo diría que cuyo objeto, sobre todas las cosas, tiene que ver con el negocio, más que con un objeto propio que es el educativo. Ahí
uno de los rectores, porque yo no les comenté, pero creo que es importante destacar quiénes estuvieron presentes en la reunión de comisión. Y fueron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyo presidente es el licenciado Roberto Tecci. Estuvo además representantes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Educativa y su presidente Néstor Pan, y también, bueno, estuvo el doctor Roberto Igarza, que es un especialista, miembro de la Academia Nacional de Educación, y también hubieron representantes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CRUP, cuyo presidente, Rodolfo De Vincenzi, también hizo uso de la palabra. Pero en las intervenciones aparecía también esta preocupación y referencias muy específicas a formatos con que Google ha ido planteando, bueno, curseros y formas de acreditación de conocimientos vía el abono de determinada cantidad de dólares, y eso se cruza en la formación y en la necesidad de jóvenes para acreditar conocimientos que les sean útiles para el acceso al trabajo. Bueno, incluso, no sé si quien lo planteaba era el doctor O'Donnell, otro de los rectores de universidad privada, donde también hablaba de cómo se tuvieron que poner al día las universidades cuando apareció esta realidad de la pandemia. Es decir, bueno, tuvieron que poner la tecnología a disposición del alumnado y del docente, ¿no? En su momento. Claro, no, y por supuesto, pero además creo que también el rector Mamarela de la Universidad Nacional del Litoral hacía referencia a eso, y lo hacía con preocupación. Entonces uno se pregunta, bueno, una nueva ley de educación superior, ¿no tendría que regular en estos aspectos? Digamos, ¿vale lo mismo el curso de Google y un curso de una institución educativa reconocida por el Estado, sea pública o privada? ¿Cuál es, digamos, la contracara de la avidez por contar con certificaciones que habiliten a el desempeño de determinada demanda en términos laborales, y al mismo tiempo esa puja que absolutamente no solo es ingrata, sino injusta, en el sentido de que su objeto principal no es el merecimiento del estudiante, sino el calzar en un nicho que les permita el negocio. Entonces creo que por un lado es regular ese formato, pero al mismo tiempo replantearse en el nivel superior algunas otras alternativas. Se habló mucho de la poca flexibilidad y de la extensión que tienen las carreras, sobre todo en las universidades. Algunos ahí de ellos se animó a decir, bueno, son 5 años. Otro de los rectores contesta, bueno, en realidad en el relevamiento que nosotros tenemos, una carrera de grado medianamente formal lleva hasta 8 años. Bueno, esto después de 8 años, en un formato de curricular, tiene que ver con la realidad del inicio de los 8 años, 10 años hoy, para los avances tecnológicos, para las transformaciones en términos de los niveles productivos, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. No digo producción, lo digo en el sentido amplio, ¿no? ¿No están cambiando? Bueno, es que en realidad, Blanca, perdón que la interrumpa, perdón, Débora, ya aparecieron compañías, no sé, se fusionó Mercado Libre con Globant, armaron una institución para capacitar a potenciales empleados de esas compañías y a medida de la necesidad de estas empresas. O sea, apareció, y son cursos muy cortos, tal vez 1 año, y ya tienen salida laboral, y en el mientras tanto uno puede llevar adelante una carrera de grado. Es lo que usted dice, la dinámica de los negocios, de las empresas, requieren por parte de los educadores esa misma dinámica. Te empujan a eso. Por supuesto, pero bueno, pero al mismo tiempo el Estado está financiando la formación en el nivel superior de miles de argentinos.
Claro. Y en la propuesta, la concentración de carreras más tradicionales ronda el 70 al 75%. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Y cuando decimos que hay recursos importantes afectados a ese esquema formativo, estamos hablando de profesionales, hombres y mujeres de la Argentina, de quienes van a llevar adelante los destinos de la nación y de su producción y en todo sentido, de investigación, de la cultura, bueno, de la ciencia y por supuesto del trabajo en general. ¿Es una oportunidad esta tan compleja, tan difícil para tener estas discusiones? Justamente porque es difícil y porque esa normalidad que todos añoramos no la vamos a tener más, porque hay que pensar nuevos estadios y nuevas reglas de juego para la Argentina en materia de trabajo y en materia de formación y en materia productiva, es que la verdad que yo celebro que hayamos tenido una muy, muy buena reunión. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Usted planteaba hace un rato que no es un reemplazo la virtualidad de la presencialidad. Estaba pensando en los chicos de los últimos años del colegio que se preparan justamente para ingresar a cursar en la universidad una carrera terciaria. ¿Ellos están en desventaja respecto de los chicos que cursaron hace un par de años, prepandemia, digamos? Y si las universidades se están adaptando a esta nueva realidad, digamos, de los chicos ingresantes. En realidad, si podemos calificar la desventaja, lo que sería el devenir de los tiempos y las reglas de juego a las que nos ajustamos. Si vamos a llevarlo a un plano práctico, más básico, más elemental. Ahí se quedó. Ahí se quedó la diputada Blanca Osuna. Qué importante este tema, chicas. Sí. Pero está muy bien lo que plantearon porque la dinámica... Hoy, a ver, ahí la recuperamos a la diputada, a ver, ¿estamos? Ahí está. Decía, diputada, se quedó congelada la imagen, cuéntenos. A ver, ¿no se escucha? No los escucho. No nos escucha. No. Bueno, la pregunta tuya era... No, ¿qué pasa con los chicos de los últimos años que perdieron muchas clases? Digo, ya se creó, estaba pensando en el CBC en la UBA justamente para nivelar a los chicos que vienen. O sea, con esta nueva realidad que muchos chicos no tienen conexión, no tienen computadora, imagino que les va a ser más difícil. Bueno, dicen los rectores de universidad que ahí está el gran problema, el paso del colegio secundario a la universidad. Para nivelar, porque, a ver, tenés chicos que salen de un colegio privado donde tenían todo, incluso la conectividad en casa por su situación económica, socioeconómica, y otros chicos que pueden acceder a la universidad, pero vienen de un colegio secundario que por distintos motivos no pudieron llevar adelante no tiene la conexión, todo el programa. ¿No? Ese desnivel ya venía pasando, de hecho el CBC, por lo menos en lo que es la Universidad de Buenos Aires, el CBC... cuando alguien ingresa, es muy notoria la diferencia, no solamente de quienes vienen de colegios privados, sino también de quienes vienen tal vez de otros colegios que tienen, incluso públicos, que son muy buenos. Ahí depende del alumno. Claro. Y después en lo que es el primer año de universidad, también se nota mucho la diferencia. Pero ahora se agravó con la pandemia. Sí, o sea, con la pandemia muchos chicos quedaron en el camino directamente. O dice, bueno, pase, y cuando llegás a la universidad, el pase, tenés que demostrar si sabés o no. Incluso recuperar los hábitos de estudio, los horarios, tomar apuntes, subrayar, todas esas cosas que las fueron algunos perdiendo más que otros. No, y hoy, bien lo decía la diputada, y lo dicen en el sector también académico, la presencialidad a media y a medias remotas, de educación remota, es un hecho. Porque a muchos, ustedes deben escuchar gente, incluso no jóvenes, sino adultos, que dicen, estoy aprovechando este tiempo de pandemia y hice un posgrado en tal cosa, ¿sí o no? De todo. ¿Viste? Bueno, o un curso de tal cosa, de lo que quiera. ¿Por qué? Aprovechando que están en casa y que en forma virtual pueden llevar adelante. Y ojo, algunos también, pan para hoy, hambre para mañana, dicen, dale que hoy es más fácil que nunca. Esa es mi duda. Ojo, que ahí vas a tener un profesional a medias, no es solo tener el título. Esa es mi duda. De eso también conocemos, ¿no? Sí. ¿Viste? Claro. Dice, vamos que es el momento que te aprueban. Exacto. Y acá,
Si Bueno, te quedaron un par de exámenes por rendir, dalos ahora o lo que fuera. Y lo que plantea la diputada es si vale lo mismo el título de una persona que sí, cursó de manera sí. presencial o... Claro. Yo me acuerdo que estaba haciendo una carrera y justo se me cortó y hice la segunda parte virtual. Ajá. Y para mí aprendías la mitad, pues no tenés al profesor en el que Hoy, te cuenta. hoy las empresas, Sí. vos sabés que obviamente que le dan importancia al título, etcétera, pero te dicen, ¿qué sabes hacer? Claro. Y te dicen, demostrame que sabes Exacto. hacerlo. Acá, nada, te sientan ahí donde están los muchachos en el control, dice que usted dice, no, yo hice un curso, ¿eh? Bueno, muy bien, qué lindo, tener la medalla colgada acá. Bueno, siéntese y explíqueme qué sabe hacer. Y ahí, si no sabés, las compañías, las empresas van por ahí. A ver, ¿qué sabes hacer? Al margen Bueno, de qué una ideas de las tenés, discusiones respecto a las carreras universitarias es la posibilidad de que cuando uno elige una carrera universitaria pueda Sí. tener una etapa intermedia Claro, que claro, sea la claro. de un terciario, Claro. porque mucha gente no termina las carreras que son de 5 o 6 años, Claro. que como decía terminan Y vas siendo a 8 carreras años. cortas. Sí, o que tengan, empiezo tal carrera, pero a los 3 años puedo obtener un título y después conseguir la licenciatura Sí. o Un de lo que uno intermedio y estudie. después. Bueno, vamos a lo que ocurrió el miércoles. Hablamos de lo que ocurrió en sesión. También una sesión extensa, si querés llamarla maratónica, donde pasó de todo, donde se trató la modificación de la fecha de las elecciones. Modificación, esto significa se llevó hacia adelante. 5 semanas. Se corre 5 semanas el calendario tanto electoral. las PASO como las Todo, generales, exactamente. donde se argumentó el tema pandemia, obviamente, entre otros puntos. Bomberos voluntarios. Este es un dato interesante, ¿eh? Y vos sabés que tuvo muchísima prensa el hecho de darle importancia justamente a quienes trabajan Bueno, como bomberos voluntarios. estaban varios de los bomberos Ahí en el voluntarios. recinto, Sí, ¿no? sí, Sí. El impuesto a las ganancias para empresas, esto tiene que ver con compañías pequeñas o medianas que van a pagar una diferencia en relación a lo que se venía pagando. Otro dato a tener en cuenta, la transferencia de inmuebles y la ayuda a transportes escolares que por la pandemia, cuarentena de por medio, bueno, están atravesando una situación muy, muy compleja. Y quedó pendiente el tema consenso fiscal. Débora. Un tema nada menor, que es el que habilita a las provincias a volver a subir ciertos impuestos, así como también les pone límite a la hora de endeudarse Sí. en dólares, pero les permite endeudarse en pesos. Ajá. Y no les permite que lleven adelante juicios con la nación por temas que tienen que ver con coparticipación. Por eso, entre otras... Las provincias. Exacto, por eso, entre otras, Capital Federal no adhirió por aquel punto que se le sacó por cuestiones de seguridad y se lo derivó a la provincia de Buenos Aires. Saludo al diputado Rodríguez. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? Buenas tardes, Eduardo. Permítame decirle que me alegro muchísimo de verlo bien. He seguido con especial atención su evolución y su recuperación. Bueno, me muchas alegro gracias. mucho por su familia y por sus afectos. Gracias, diputado, muy amable, muchísimas gracias. El tema consenso fiscal, provincias, bueno, no deja de ser una situación donde ante la necesidad, bueno, vamos a poner cada uno lo que pueda, algunos se están poniendo más que otros. Sí, ciertamente, como ustedes bien mencionaban recién, quedó eso pendiente para ser tratado. Llevábamos una sesión importante en términos de los temas que habíamos ya abordado y aprobado. Y este tema, el tema de consenso fiscal y otros que quedaron pendientes, nos iban a llevar no menos de 14 o 15 horas más. Así que me pareció razonable poder trasladar esos temas a una próxima sesión. Ciertamente, ustedes lo mencionaban, hay allí distintos puntos de vista. Creo que es una norma compleja, que los gobernadores la necesitan, pero a su vez no se ha avanzado con todo el consenso que uno supone que debe tener este tipo de instrumentos, y en ese sentido preocupa, porque Argentina no está para que nos demos el lujo de no acordar en temas que son muy básicos. Y fíjense, Eduardo, fíjense, Gabriela, Débora, qué precaria la situación desde el punto de vista de los esfuerzos para lograr acuerdos que tampoco nos pusimos, y me pongo como parte en la primera persona del plural, no nos pusimos de acuerdo entre la nación, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad para tener un pacto federal de emergencia por el COVID-19 que constituya ese instrumento, el marco institucional dentro del cual
nos tenemos que mover para la emergencia, para administrar la emergencia. Entonces, ¿qué está pasando? O nos movemos por decreto, decretito tras decretito, o nos movemos con el intento de sacar una ley que difícilmente salga, y si sale, por unos poquitos votos, va a ser declarada inconstitucional. Así que yo tomo como seria su observación y me propongo también que trabajemos para lograr acuerdos en temas institucionales que son fundamentales y que no podemos darnos el lujo de no tener esos acuerdos en medio de la pandemia. Es que, a ver, es complejo y es difícil, Alejandro. ¿Por qué? Porque por un lado se necesitan fondos, se necesita recaudar porque hay necesidades, pero es difícil recaudar porque cuesta y mucho aportar, desde el contribuyente hacia aquellos que recaudan, ¿no? Y después administrarlo. Estamos de acuerdo, por eso nosotros no acompañamos la norma de actualización del impuesto a las ganancias para empresas. Porque la verdad, cuando uno mira en detalle, y nosotros tenemos la enorme posibilidad y la enorme ventaja de contar en esto con la opinión nada menos que del diputado nacional Jorge Sarguini. Cuando Sarguini analizó en detalle, nos planteó y compartió con nosotros un dictamen donde claramente se ve lo que Sarguini dijo también esa noche. Se está confundiendo el tamaño de la empresa con el volumen de la ganancia. Entonces, se asocia que una ganancia pequeña puede pertenecer a una empresa pequeña, y no es así. La norma confunde ganancias con escala de empresas, y puede haber empresas pequeñas con altas ganancias o empresas grandes con pequeñas ganancias. Lamentablemente, seguramente habrá habido por parte del gobierno nacional, que está bastante voraz en presionar para tener más recursos, habrá habido un apuro para no poder profundizar en este instrumento, y nosotros no lo acompañamos. La norma salió votada, pero nosotros no lo acompañamos. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Quería preguntarle, usted recién hablaba de un pacto federal a la hora de hablar de las medidas sanitarias que son necesarias tomar en este contexto. Criticaba lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia que hubieron hasta ahora y el proyecto. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que no se podía tener 24 estrategias diferentes para gestionar la pandemia. ¿Cómo se hace en este contexto para respetar las autonomías provinciales, por un lado, pero al mismo tiempo tener una estrategia unificada? ¿No es a través de un proyecto de ley, por ejemplo? No, de ninguna manera. Lo primero que hay que compartir, por lo menos de mi parte, entusiasmado, es la afirmación del presidente de que no se puede tener 24 estrategias distintas. Hay que tener 25 estrategias iguales. Se olvidó de la Nación. Son 23 provincias, la ciudad autónoma y la Nación. Y ustedes lo han visto en múltiples oportunidades. Imagínenselo una vez más. ¿Ustedes han visto cuando se firman pactos fiscales? ¿Por qué motivo se firman? Porque la Nación sola no podría disponer de esos recursos sin el aval y, por lo tanto, sin la firma y el pacto con las provincias. Pues bien, si la Constitución, sabia como es, no ha derivado, no ha trasladado la responsabilidad en materia educativa, de tránsito, sanitaria, de seguridad y otras, desde las provincias a la Nación, lo que hay que hacer es un pacto. No hay que hacer una ley. La ley tiene que ser la ratificación de un pacto federal por la emergencia COVID-19. ¿Saben por qué? Porque es precario desde el punto de vista institucional cualquier otro instrumento, como un decreto y eventualmente una ley como la que hoy se está discutiendo, que sin duda termina siendo declarada inconstitucional. Frente a su pregunta, le ratifico que no es el camino ni una ley, menos aún un decreto. El camino es un pacto. Y un pacto del presidente de la Nación con los 24 titulares de jurisdicciones es además una enorme oportunidad para que la institucionalidad republicana
y el rol presidencial se fortalezcan. Es una posibilidad de que incluso se fortalezca esa institucionalidad. No es perder, al contrario, es fortalecerse. Yo creo que tarde o temprano ese camino va a tener que concretarse. Ojalá sea más rápido que tarde y que este atisbo de acuerdos que uno ha visto en las últimas 48 horas se traslade a algo más que las guionadas e idénticas declaraciones de todos. ¿Usted vio que todos dicen lo mismo? Ahora, ¿y Exactamente por la qué misma cree usted, declaración. diputado, que se tomó este otro camino y no la opción que usted plantea? ¿Por Es qué? que se ha tomado este camino se ha tomado porque se ha caído en la conciencia de que aquí tiene que haber un acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno nacional no se atreve a un acuerdo porque muchos gobernadores del propio oficialismo piensan distinto de lo que está haciendo el gobierno. ¿O ustedes no vieron cuando el gobernador de Santa Fe le planteó al gobierno nacional una visión diferente respecto del tema educación? Bueno, hoy la situación es delicada. La situación delicada requiere que haya más conversaciones. Fíjese cómo hubo un principio de acuerdo con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que seguir conversando. Y ojo, quiero sacar la discusión institucional y en todo caso los trasfondos políticos de lo que es la emergencia, y a mí me parece muy positivo que se haya avanzado y quiero resaltarlo. Pero a favor de quienes hoy ejercen responsabilidades ejecutivas, con toda humildad yo les recomiendo que avancen rápido en un pacto. Sinceramente, Eduardo, no sé por qué específicamente no se ha avanzado. Sí le aseguro que estoy convencido de que ese tiene que ser el final del camino, ojalá antes que siga pasando el tiempo. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Cómo ve que en este momento tan delicado y que se necesitaría una especie de pacto como usted plantea, el oficialismo impulse nuevamente este proyecto de ley que tiene que ver con modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que ustedes ya desde Interbloque Federal plantearon que no lo acompañarán, pero cree que va a contramano de ese camino al que habría que llegar? El gobierno pierde tiempo, dilapida esfuerzos, le hace perder tiempo a otros sectores políticos y también poner el esfuerzo donde no tiene que ir. El proyecto es extemporáneo y si en algún momento hay que tomar decisiones de ese tipo, cuando las condiciones de contexto así lo permitan, tiene que ser indefectiblemente un proyecto con acuerdos y consensos muy amplios, extendidos y profundos. De lo contrario, no tiene ninguna viabilidad y obviamente, ya lo sabemos, ese proyecto no se va a aprobar en la Cámara de Diputados. El tema es que, a ver, hay una causa difícil, común, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con esta situación de pandemia, que el mundo la sufre, nosotros desde nuestro lugar tal vez un poquito más, y se mezclan otros temas, se mezcla la política, el año de elecciones, etcétera, ¿no? Y ahí Claro, se embarra un poco. Se mezclan todos esos factores y uno debe hacer el esfuerzo, lo digo autoimponiéndome esa conducta, por poder separar en este caso la paja del trigo e ir a lo esencial. Y hoy lo esencial, la agenda esencial está puesta en la pandemia y además, junto con eso, en la necesidad de crear trabajo, que es fundamental en la Argentina de hoy. Diputado, el día miércoles se aprobó lo que tiene que ver con la postergación de las elecciones y quedó afuera un tema que ustedes desde el bloque de consenso federal venían reclamando, al igual que otros sectores de la oposición, que tiene que ver con la boleta única. ¿Cree que se va a poder avanzar en ese sentido entre los próximos meses, pensando ya no en este año claramente, sino en el 2023? Mire, quedó en evidencia que el pacto, el acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, excluyó el tratamiento de la boleta única de papel. Ustedes lo recuerdan. Ese entendimiento empezó allá en la primera reunión que hubo hace poco más de un mes en la Casa Rosada, de un día para el otro, de un momento para el otro, y para sorpresa de muchos, anunciaron un gran acuerdo electoral. Es preocupante porque fíjese cómo las dos grandes fuerzas políticas se ponen rápidamente de acuerdo en temas electorales, pero no
en esto que comentamos hace un minuto, que son los mecanismos institucionales para afrontar el tema de la pandemia. Es grave y realmente preocupa. Pero yendo a su consulta, nosotros propusimos esa misma noche y en los días anteriores que se incluyera una cláusula que obligara a que vamos a tener boleta única de papel. El ministro del Interior nos explicó con mucha claridad y con mucho respeto que no había tiempo para hacerlo este año. Bueno, no hay ningún problema. Redactamos un nuevo proyecto de ley que dice que se aprobaba en la noche del miércoles y empezaba a regir en el año 2023. ¿Cuál era entonces la excusa? Ninguna. Se borraron los dos bloques mayoritarios, no quisieron tratarlos, no sé cuál es el trasfondo de ese acuerdo, pero los dos nos borraron olímpicamente la posibilidad de discutir boleta única de papel y por lo tanto soy pesimista respecto de que se avance en lo inmediato con eso. Hubo una posibilidad y los dos grandes bloques mayoritarios se borraron. Tomo sus palabras en relación al tema trabajo, la necesidad de generar puestos de trabajo, los porcentajes de pobreza, de desocupación, etcétera, no hace falta explicarlos en este momento. Ahora, todos, desde el sentido común, sabemos por dónde va el camino. Bajar la inflación, algunas reformas que tienen que ver con lo impositivo, con lo laboral y, por qué no, lo previsional, y por ahí ya vamos camino. Es simplemente escuchar a cualquier empresario, pequeño, mediano, grande, no importa el tamaño de empresa. Mire, Eduardo, usted conoce la realidad, por ejemplo, de lo que es el polo del calzado en La Matanza. Sí. Si usted le lleva el polo del calzado en La Matanza, la siguiente propuesta. Todos los trabajadores que están registrados en blanco tienen y tendrán los derechos adquiridos. Pero a los que hoy están en negro o los que no tienen trabajo, le creo a esas pymes, y cuando lo pongo en el ejemplo del polo del calzado en La Matanza, lo pongo en decenas y centenares de miles de pymes de todo el país. Le crea un régimen especial, es decir, moderniza y actualiza el régimen de contratación de manera tal que lo contrate con muy pocas cargas durante los primeros 1 o 2 años, elimina aportes patronales y le crea un mecanismo mediante el cual usted como empresario, pequeño o mediano empresario, le cotiza, devenga cada uno de los meses un pequeño porcentaje adicional acumulado al salario que va a contribuir a enriquecer una especie de fondo de desempleo. Así funciona Estados Unidos. Y funciona aquí, Eduardo, desde hace más de 40 años en el sector de la construcción. Usted tiene toda la razón, así funciona. Ahora, si nosotros logramos constituir ese instrumento, esa pyme va a contratar con mucha más confianza en el futuro y eso empieza a ser un círculo virtuoso. Y generamos una situación que es inédita, que es en muy pocos meses usted puede generar lo que usted planteaba recién también en términos provisionales, el blanqueo del empleo. Son trabajadores y trabajadoras que están sin ningún derecho. Fíjese, Eduardo, 75 años después del 17 de octubre de 1945, más de la mitad del mercado laboral del sector privado de la Argentina se desenvuelve en condiciones pre-peronistas. Repito, el peronismo que hoy gobierna tiene al mercado de trabajo en buena parte en una situación pre-peronista. No es responsabilidad solo de este gobierno. Aquí hay décadas de acumulación, pero sí es responsabilidad del gobierno caminar y mascar chicle. Hay que trabajar sobre la crisis y sobre la pandemia, pero también sobre estos instrumentos. Y otro más, 0 impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital, en equipamiento, y además creen puestos de trabajo. Bueno, eso podemos hacerlo. Lo que pasa es que hay que tomar una decisión. Guzmán está mirando otra cosa. Guzmán está armando una bola inmanejable de intereses en dólares que va a llevar al colapso de la economía argentina. No le importa ni medio centímetro ocuparse de estos temas que hoy estamos discutiendo. Quizás haya alguien en el gobierno que tenga sensibilidad, pero esto tiene que ser una tarea del conjunto, no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso pidiendo acompañamiento y los distintos sectores, tanto las pymes como el movimiento obrero y los sectores que hacen a la producción y el empleo en la Argentina. Ojalá a esto se le dé prioridad. Gracias por su tiempo. Buen fin de semana, diputado Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Más o menos está claro qué hacer.
tema Sí. que hay que ponerlo en práctica. De hecho, el diputado presentó en los últimos días un proyecto de ley que sería, a partir de, ¿se acuerdan? El impuesto a los ricos. Ujú. Bueno, vieron que había una parte que se El iba a destinar aporte. para el aporte solidario un por impuesto, única vez. Bueno, ¿no? Sí, porque es por Gabriela, única es vez. por a única ver si vez. decimos impuestos y se No sé, repite. después de Joe Biden, vamos a ver si es por Ah, única vez. ah. Igual Joe Biden no lo plantea por única vez. Claro, por eso te digo, No. ahora Bueno, que pero estamos hablando de Estados Unidos. Sí, sí, Y sí, acá no estamos- lo ahora plantea que por Juan única vez. Domingo Biden, no Sí. sé. Bueno, y la idea es utilizar, es parte de lo recaudado para tasas para créditos a tasas muy bajas para las pymes, como Bueno, apuntalar a ese hablando de este sector. tema, acá tengo Débora, sos vos de Urieta, ¿no? No Muy sé bien, quién. ahí está. Vamos a hablar sobre esta reforma de la ley de ganancias para las empresas. A ver. Bueno, Contanos. así es. En la maratónica sesión que tuvimos el miércoles, que terminó bastante tarde y de hecho dejaron afuera un tema que iba a durar 14 horas, se aprobó por 124 a favor y 104 negativos este proyecto de ley que lo que hace es modificar la ley de ganancias que se aplica para las empresas, ¿bien? Ahora que obtuvo, bueno, media sanción aquí en diputados, lo tendrá que tratar en los próximos días el Senado. Y lo que básicamente se buscó a partir de impulsar esta iniciativa es, de alguna manera, tapar el bache fiscal que se generó a partir de la creación de la sanción de otro proyecto de ley que es para ganancias a los trabajadores. ¿Se acuerdan ese proyecto que exime del pago de ganancias a los que ganan hasta 150.000 pesos, que recién se reglamentó en las últimas horas? Bueno, lo que deja de percibir el Estado con la sanción de esa ley, lo que se busca es recaudarla modificando el impuesto de ganancias para las empresas. Básicamente, si vamos a la siguiente placa, lo que establece este proyecto de ley es un esquema de alícuotas. No olvidemos que con el pacto fiscal del año 2017, actualmente todas las empresas deberían pagar alícuotas del 25% por este impuesto. Uno lee el 25%. ¿Vos sabés lo que significa Según el la OCDE, 25%, no? La OCDE recomienda un 23%. Sí. Bueno, eh. acá vamos a un 25%, pero ¿qué pasa? Igual, el 23 del 25 Sí, es un bueno, porcentaje. acá ya- ¿Te das cuenta? Es una cosa. Pero bueno. Acá ya avancemos. tenemos muchos Sí, impuestos. porque uno no es dice, que- no, en vez de el 25. Bueno, vamos. Bueno, Ah. básicamente lo que recibió media Sí. sanción esta semana es esta nueva alícuota que va, son tres tramos, digamos. Aquellas empresas que ganen hasta 5 millones de pesos van a pagar una alícuota del 25%. Anual estamos hablando. Anual, exactamente. Anual. Después, para aquellas compañías que ganen entre 5 y 50 millones, la alícuota es del 30%. Perdón, Sí, perdóname que te interrumpa. Diga. Hablamos de ganancias. ganancias. No estamos hablando de lo que facturen. No, Porque no, ahí no. es donde aparecen empresas que son muy pequeñas. No es lo que es lo que queda de ganancias después Sí, de. vos podés facturar mucho, pero que te Pero quede ¿cuánto poco. te queda de ganancias? Exactamente. Ahí está. Vamos. Sí, y finalmente el último tramo que es del 35% para aquellas empresas que ganen más de 50 millones de dólares al año. ¿De dólares? De pesos, perdón, ya cambié de moneda y todo. 50 millones Eso de por pesos. Biden, que estamos... Tuve Joe No, Biden. es que está con los bitcoins a full. No, Nunca está... entendí los bitcoins. Sí. Bueno, y entonces. Bueno, Ah. ahora bien, el proyecto de ley, si vamos a la tercera placa, recibió una serie de modificaciones apenas arrancó el debate. Modificación esperada, no la sabíamos porque aquí había venido Heller y la había defendido, que la alícuota era esa. Se modificó. En la segunda alícuota, la que es del 30%, en el texto que se había girado, era para los que ganaban hasta 20 millones de pesos. Se subió al 50%. Así que esa fue una modificación que se hizo y además se aclaró en la redacción que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos, para las empresas de juegos de azar. Sí, Esto había sido una consulta. En esa modificación, perdóname que Sí, vuelvo a la línea sí, sí. anterior, ahí beneficias a una gran cantidad de empresas. Exactamente. Eso Sí, se cambió sí, como sí. 3 veces, ¿no? Claro. Antes, o sea, se cambió antes de llegar al dictamen, tenía otro número, en el dictamen se firmó otro y ahora se cambió Porque en la votación. A principio de año se había presentado otro proyecto de ley para modificar ganancias. O sea, sí, esta es la tercera versión que tenemos de la misma iniciativa. Y esto que tiene que ver con los juegos de azar había sido un planteo que hizo puntualmente el diputado Sarguini, que tenía que ver porque se suprimía un párrafo, entonces se prestaba a discusiones de si se beneficiaba a los casinos, bingos. Bueno, y contame, Débora, tema tiempos, porque de acá a junio no falta mucho
Y Sí. es un mes importante para el impuesto Claro. a ganancias. Y bueno, el proyecto ya recibió media sanción, Sí. ahora debería pasar por Senado. el Senado, pero allí claramente el proyecto va a ser un trámite, digo, va a Ujú. contar con los votos más que suficientes, más allá de que Juntos por el Cambio, tal como hizo aquí en Diputados, probablemente no acompañe la iniciativa, pero debería tratarse rápidamente. Tenemos Claro. estos 9 días que, bueno, están muertos, pero después de eso tranquilamente se podría avanzar El con tema la de impuesto a las iniciativa. ganancias es todo un tema, porque vos pagás este año y anticipo del próximo. Pagás doble. Y vos decís, bueno, tengo que pagar este porcentaje de las ganancias, muy bien. Y se supone, quienes recaudan, que vos el próximo año vas a facturar lo mismo Claro. y que vas a ganar lo mismo. Entonces dicen, bueno, en base a lo que pagás este año, me anticipás el próximo. Sí. ¿Sabías que es así? Bueno, pagás el próximo y el próximo, vos decís, bueno, en relación a lo que ya pagaste, ahora pagame la diferencia. Ahora, ¿y si facturé menos? Bueno, ahí vas a tener un reintegro. Claro. Que eso va a pasar este año, porque el 2020 fue muy difícil para, no hace falta explicarlo. Entonces, no sé cómo va a quedar en definitiva este año en relación a lo facturado 2020 y lo que se ha brindado como anticipo a aquel que pudo hacerlo, ¿no? Exactamente, Hay cantidad sí. de personas que no, y empresas que no han podido pagar, entonces ahí están, ¿no? Y capaz Tratando hagan de- algo parecido como se hizo con el monotributo, que se ajustaron las escalas, demás, ¿viste? Sí. Justamente Bueno, por las... en esto que vos contaste hay un ajuste. Claro, por O sea por que ahí- parte de eso tiene que ver ahí. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿8? ¿9? No, ¿Estuvo un bien? 10, ¿Un un 10? 10, Ah, un porque es 10. viernes, no le ponemos 10. Ah, mirá qué sonrisa. Muy bien. Hacemos una pausa, 7:04, ya volvemos. Información, Análisis, diálogo, consenso, innovación, Economía. ambiente, tecnología, Federalismo, pluralidad, oficialismo. oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Y ya desesperado por la hora para venir para acá. Me atendieron re bien, agradecido y contento y ya cumplí mi esperanza de vacunarme, mi ansiedad que tenía. Ya con esto yo ya me siento a lo mejor un poquito más fuerte y porque sé que ya tengo un poco más de defensa. Estoy feliz porque esperé tanto tiempo esto. Yo me voy a cuidar lo mismo como me cuidé hasta ahora, solamente que me va a dar tranquilidad, un poco más de tranquilidad. Y todos tienen que tomar conciencia que esto sigue. Sí, uno tiene que pensar en uno y en el otro. Todos, sin ninguna duda tienen que vacunarse. Es la única forma que vamos a salir adelante. Que las vacunas son para protegernos. No tenemos que tenerle miedo, al contrario. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Desde que comenzó la pandemia, nosotros instrumentamos una serie de medidas que son realmente dinámicas y las vamos adaptando a la situación nueva que nos está tocando vivir. Desde los primeros casos que nosotros teníamos de COVID positivo, ya teníamos una serie de medidas que tomábamos en cada uno de esos casos para identificar eventuales focos y tomar medidas direccionadas para circunscribir ese foco. Hoy
esa información, gracias a Dios, la tenemos aquí dentro de la Cámara en un tablero que aparece donde nosotros tenemos qué cantidad de casos positivos tenemos, qué cantidad de llamados se hizo a su entorno, qué cantidad de procedimientos estratégicos diagnósticos se tomaron, y en esto entiéndase las PCR que se realizan por hisopado nasofaringio o por saliva, las inmunoglobulinas. Es decir, cada una de esas instancias a nosotros nos permite ir conociendo en forma actualizada cuál es el día a día de la incidencia de los casos positivos que tenemos. En ese sentido, estamos tranquilos, estemos tranquilos, nos estamos cuidando entre todos. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Si das positivo, avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Bueno, se quedaron acá enganchadas con el tema de las criptomonedas. Lo dejamos para otro día, chicas. A ver, ¿en qué invierto? Lo dejamos para otro día, ahí está. Bueno, avancemos con el tema. A ver, Débora, la próxima semana tenemos miércoles, jueves, viernes, ¿no? Porque el martes es feriado, el lunes quedó feriado puente. O sea ¿Cuánta discusión con el feriado que sí queda? Que sí es que, perdóname, oficialmente nadie había dicho que no era feriado. No, pero oficialmente no había ni decreto, nada. Nadie había dicho nada. Mediáticamente sí, pero no oficialmente ahora, no. Sí. Más allá de que no se firmó un decreto, no recuerdo si algún vocero lo planteó. Oficialmente no había nada. No. Ahora, ayer sí. Ayer ya se dijo. Sí, bueno, punto. Quedó. Entonces, la próxima semana, ¿qué tenemos acá en Diputados? ¿Cómo la próxima semana, en principio nada. Sí es importante que se trataron proyectos que son muy relevantes. Quedó consenso federal para la próxima sesión, pero hay otros 2 proyectos que van a ser importantes y hay que ver el tema números. Uno va a ser biocombustibles, del que recién hablaba Débora, y el otro es la reforma del Ministerio Público Fiscal, que, bueno, obtuvo dictamen, genera muchos rechazos en la oposición. Desde el oficialismo lo que dicen es que inclusive se pueden llegar a introducir nuevas modificaciones al proyecto en sesión, en el momento que se sesione, para ver si pueden alcanzar los números. Eso significa que parte de lo que se discutió el otro día y donde no hay consenso, se pueden tomar alguna sugerencia, digamos. Sí, porque los dictámenes no son vinculantes. Vos podés firmar algo, llegás acá y lo modificás, como pasó, por ejemplo, con ganancias para las empresas. El dictamen es para decir, se discute en sesión. Exactamente, se firma este texto, se trata primero, este segundo. Y muchas veces, por ejemplo, en el Senado se dictaminó que tiene que ver con las restricciones por la pandemia, y en la sesión se introdujeron las modificaciones que pedían gobernadores para asegurarse los votos, aquí también en diputados y allí en el Senado. Pero esto la verdad es que el plenario fue muy intenso. Muy intenso, hubo cruces muy fuertes.
entre el oficialismo y la oposición. Incluso hacen el planteo y dicen, bueno, eso no está en la agenda de la sociedad. Exacto. Pero no solo eso, todos los diputados, algunos con más barullo y otros más por lo bajo, salieron a aclarar que no iban a acompañar esta iniciativa, ya sea porque no es de la agenda, porque lo que fuere, salieron todos a aclarar que no. Así que quedaron bastante expuestos, deberían ser modificaciones muy sustanciales para que... Bueno, se va a seguir discutiendo la próxima semana. Entonces. No sabemos si la próxima semana, lo que sí, ya obtuvo dictamen. Hay que esperar una sesión entonces. Exactamente, es uno de los temas que habría que llevarlo a sesión en la próxima sesión. Y hay algo que es importante para mí de remarcar de lo que fue el debate en comisiones. Acá hubo críticas muy fuertes desde Juntos por el Cambio a un proyecto que contiene mucho de lo que en su momento el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 y desde el Senado en 2017 Federico Pinedo, que era de Cambiemos en su momento, senador, y el jefe de la bancada oficialista en ese momento, Miguel Ángel Pichetto, consensuaron un proyecto que tiene puntos muy similares a este que tiene que ver con que el cargo del Procurador General deje de ser vitalicio, que se limite a 5 años, que se designe por mayoría absoluta y no sea por los 2/3, cosas que critican hoy muchos de Juntos por el Cambio. Perdón, el propio Macri lo criticó. Claro, se corre riesgo. Pero todo esto en 2017 y en 2016, desde el Ejecutivo en ese momento, Ejecutivo Nacional en ese momento, y en 2017 desde el Senado, el PJ y Cambiemos acordaron un proyecto con una letra similar. Hay que decir que los únicos que se opusieron a esa letra de esos proyectos en su momento y a la de hoy es la coalición cívica. De hecho, se frenó el avance de la discusión durante el gobierno de Cambiemos porque la coalición cívica dijo, puntualmente Elisa Carrió dijo, no estamos de acuerdo con la letra de este proyecto porque es inconstitucional. Algo que hoy dicen desde la coalición cívica y también se suma hoy el radicalismo y el PRO. Por eso desde el oficialismo también les dicen hoy, bueno, pero ustedes estaban de acuerdo, de hecho retomamos letras del proyecto que en algún momento habían propuesto. Entonces, hubo también mucha chicana en el... Contame en medio de las chicanas, ¿por qué insisten tanto entonces si algunos dicen, bueno, no está en la agenda de la sociedad? ¿Por qué se insiste? Bueno, el asunto es que quien hoy ocupa la Procuración General de la Nación de manera interina es Eduardo Casal, que... para el hoy oficialismo no sería, plantean desde la oposición, una figura que los pueda beneficiar en las causas judiciales, sobre todo las vinculadas con corrupción. Y lo cierto es que desde el Frente de Todos se le vienen haciendo una serie de denuncias para correrlo de ese lugar. Lo que plantean desde el oficialismo es, por culpa de Juntos por el Cambio no tenemos a un procurador. Lo cierto es que está el procurador, es interino o no, pero está. Y lo que responden desde Juntos por el Cambio, de hecho esta semana salieron muy fuerte con 2 comunicados, es quieren tratar el proyecto de Rafecas, que es el candidato del presidente que jamás se puso a discusión en el Senado. Nosotros le damos los votos, pero jamás se movió ese pliego. Sigue frenado desde marzo del año pasado, jamás se tocó. Vamos a ver qué ocurre entonces la próxima semana. El diputado José Cano dijo, entre otras cosas, en relación a pandemia y elecciones, el diálogo nunca se debe romper. La gente no está bien y la economía no mejora. El diálogo nunca se tiene que romper. La gente tiene hay mucha incertidumbre, la gente no está bien, la economía está impactando en los sectores medio y medio bajo de una manera atroz. Se toman medidas, la principal fuerza política que tiene que convocar al diálogo es el oficialismo, esa es una responsabilidad del presidente. Se toman medidas, me parece innecesarias, que generan más incertidumbre y conflicto. El tema de cerrar las importaciones, la exportación de carne, Argentina produce 3.300.000 toneladas, de las cuales 1 millón se exporta vaca, descarta el 75% de ese volumen va a China, el resto son los cortes premium, son 35.000 toneladas mensuales. No es un problema de stock, no es un problema de que no exista carne en los mostradores de las carnicerías, el tema es la manera en la que el peso, el salario está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, nosotros tenemos obviamente que apelar al diálogo. Yo acompañé la prórroga de las PASO, estaba absolutamente en desacuerdo.
porque la verdad que hay que generar certidumbre. No hay ningún elemento ni epidemiológico ni sanitario que hoy nos diga que en agosto o que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto, digamos. Me parece que acompañé eso porque hubo un acuerdo, un sano acuerdo de debate que llevó tiempo entre las autoridades del espacio político al cual pertenezco, y porque la verdad que tengo la esperanza que en los próximos 2 meses, 3 meses, podamos incrementar el ritmo de la vacunación y podamos tener mucha más gente inmunizada. Pero el diálogo en situaciones como la que estamos atravesando, me parece que es una irresponsabilidad. Cada uno nos tendremos que hacer cargo de lo que nos toca, pero es una irresponsabilidad que no exista diálogo en medio de lo que está sufriendo la gente. Porque hay discusiones nuestras que la gente nos mira y la verdad que no las entiende. ¿Cuál? La realidad de ellos pasa por otro lado. Y estar debatiendo la reforma digamos, vinculada al tema del Ministerio Público Fiscal, enfrascarnos en discusiones que la verdad que hoy para la mayoría de la gente no tienen ningún sentido. Que nos enfrentemos, que la verdad que eso no le resuelve hoy la vida a nadie. Hay temas que claramente no deberían estar hoy en la agenda. Bueno, vamos a hacer un repaso por 2 o 3 temas y después lo vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Tema ganancias es uno, que vos nos hacías recién una columna bien completita, sí, en relación a las empresas y en relación a la situación económica. A ver, ¿es justo el impuesto a las ganancias? Podemos discutir el porcentaje, que siempre va a ser mucho. Cualquiera que pague impuesto a las ganancias siempre va a ser. Pero es justo porque depende de tu ganancia. El asunto... Eso es lo justo. Es decir, bueno, está el que gana más, el que gana menos, pero es un porcentaje de tu ganancia. Sí, que el porcentaje sea alto es otra historia. Sí. Pero lo que plantean, sobre todo desde Juntos por el Cambio, tiene que ver con que el oficialismo lo plantea como un impuesto progresivo, como pasa con ganancias personales, personas físicas. Y lo cierto es que no es lo mismo, porque una persona física no puede trasladar ese impuesto. En cambio, vos, si sos una empresa donde es chocolates, según el rubro. Bueno, si vos sos de empresa de servicio, podés trasladar muy poco. Bueno, pero algunas empresas, ahora, si una querés, industria, qué sé yo, máquinas de herramientas, sacás un leasing, etcétera, es mucho más sencillo. En vez de cobrártelo 10, te lo cobro 12, para de alguna manera. Sí, trasladás. Es cierto, en eso es cierto. A ver, tengo ya al diputado Marcelo Casareto en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estoy acá en Entre Ríos. Muy bien, gracias por atendernos, diputado, muy amable. Está siempre esa discusión en relación al impuesto a las ganancias, ¿no? El porcentaje, bueno, a uno siempre le va a parecer mucho, pero tiene que ver siempre con el ingreso de acuerdo a la ganancia, no importa el tipo de empresa, por tamaño, sino justamente por lo que queda como ganancia. Parece justo en principio. Sí. Si vas a primer año de la facultad y ves los principios de la imposición, claramente tenés que cobrarle a cada uno de acuerdo a la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva se expresa por los bienes que tenés o en las ganancias que obtenés. Así que claramente ese tipo de impuestos son los más justos que existen dentro de cualquier sistema. Ahora, por supuesto, si te pones en una posición ultraliberal, decir el Estado no tiene que existir, nadie tiene que pagar ningún impuesto, y por eso considero que yo tampoco tengo que pagar aunque tenga tantos bienes o tantas ganancias. Pero eso ya haría otro costal. La verdad no pasa por ahí. La verdad pasa porque el Estado necesita recursos para financiarse y tiene que tener una estructura lo más justa posible, no pretendiendo sacarle agua a las piedras, cobrarle impuestos al que no puede pagar, sino a aquel que tiene capacidad contributiva. Por eso nosotros, si vos seguís las 2 leyes que tratamos, ganancias en relación a personas físicas y ahora a sociedades, bajamos la carga impositiva a los trabajadores, bajamos a los jubilados, bajamos la carga a las pymes y se pone más intensa sobre las grandes empresas. Creo que esto es algo totalmente justo. Por supuesto, Macri, los legisladores de Macri que votaron lo contrario hace 3, 4 años atrás, se opusieron como se oponen a toda medida de carácter progresivo en la Argentina. Casareto, ¿en algún momento se podrá discutir a fondo y que el trabajador no pague en relación a su salario lo que no es ganancia? ¿Se llegará a ese punto? Bueno, pero ese es un concepto suyo, que yo puedo no compartir. O sea, yo digo, los trabajadores
de bajos ingresos no tienen que pagar ganancias. Ahora, no sé por qué un trabajador que gane 300, 400, 500 mil pesos por mes no tendría que pagar ganancias. Yo creo que sí que tiene que haber. Así que, como concepto, en su momento, cuarta categoría lo instrumentó Juan Domingo Perón en 1973. Porque para no pagar impuestos en las sociedades, nombraban como empleado a todos sus parientes y a todos sus funcionarios, le ponían sueldos altísimos y es una manera de eludir ganancias. Ese fue el origen de por qué los trabajadores empezaron a pagar, a partir de determinado nivel de ingreso para arriba. La distorsión fue tan grande que hasta la reforma última había trabajadores que ganaban 73, 75 mil pesos y ya pagaban ganancias. Eso es lo que no corresponde. Ahora pusimos un piso de 150 mil pesos al trabajador, 164 mil pesos los jubilados, y eso se va a ir ajustando periódicamente en forma automática. Así que vos podrás discutir, ¿te gustaría que fuera ese piso 150, 200, 250, el que a vos se te ocurra? Y eso lo vamos a discutir sobre la base de que también el Estado necesita financiarse. Si vamos a un Estado en el cual nadie va a pagar ningún impuesto, sonamos porque no podemos intervenir en la economía, no podemos apoyar a las empresas con los repro, no podemos fortalecer la política alimentaria, como anunció el presidente anoche. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En el Frente de Todos resonaron las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablando de este impuesto a los ricos para los ricos de Estados Unidos. Acá se votó, se aprobó y se aplicó el aporte solidario y extraordinario. ¿Cree que es posible avanzar directamente en lo que sería un impuesto a los ricos o que sería necesario modificar bienes personales para pensando en un esquema del aporte solidario que no tenga que ver solamente con que se pague por única vez? Bueno, muy interesante tu planteo. Más allá de lo que hagan en otros países, cuando nosotros pusimos el aporte solidario, el argumento de la oposición era: esto no existe en ningún lado, esto no existe en ningún lado. Y yo no voy a mirar lo que hacen los otros para bien, para mal. Sí, claramente voy a ver la experiencia internacional. Si yo miro Estados Unidos con Trump, tenía un criterio distinto al Estados Unidos con Joe Biden. Nosotros, el aporte sobre las grandes fortunas fue votado por única vez en forma excepcional. Afortunadamente, más del 80% de los obligados se ha pagado. Sobre el resto, la AFIP está generando acciones. Son muy poquitas acciones cautelares, solamente 220, o sea que sería un porcentaje muy mínimo. Algunas cautelares fueron rechazadas, otras aceptadas en primera instancia, pero creo que el Estado va a ganar en las instancias superiores y los que se presentaron a la justicia van a tener que pagar los impuestos, los intereses, las multas y además los honorarios cuantiosos de los abogados que los embalaron. Desde un punto de vista de una estructura permanente, yo creo que si el concepto fuera a discutir eso, habría que ir por el lado que vos decís. O sea, ya hay un impuesto que grava las fortunas, que sería el impuesto a los bienes personales. Uno puede plantearse eliminar exenciones, modificar las alícuotas, incluir bienes que no están gravados. Bueno, eso se puede discutir. Pero este aporte solidario sobre las grandes fortunas fue por única vez. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Quería consultarle si finalmente el proyecto que se aprobó ayer de ganancias para las empresas fue un alivio o no respecto del pacto fiscal firmado en el año 2017. Lo que plantean desde Juntos por el Cambio es que hoy las alícuotas serían de 25% para todas las empresas. ¿Es así o no es así? Claro, lo que pasa es que ellos lo votaron a Macri para que gobierne en 2015. Hizo esa reforma en 2017 sobre la base de regular las leyes para los años siguientes. Pero pequeño detalle, en el camino votaban los argentinos. Entonces, Macri nos dejó la fórmula jubilatoria escrita de lo que iba a pasar en el gobierno entrante. Macri nos dejó las leyes impositivas con lo que iba a regular de ahí para adelante.
Y da la casualidad que la gente no lo votó a Macri para que hiciera eso. O sea que claramente fue una expresión de deseos. ¿Cuál era el modelo del 2017? 2017 era un gobierno que se había endeudado 2016 y 2017 en forma masiva, en dólares a nivel internacional. Entonces, le decía a las provincias, a los gobernadores, endéudense ustedes también. Y hubo 15, 16 provincias que se endeudaron también en dólares en el exterior, hasta que agotaron la capacidad de crédito. Cuando en abril del 2018 cambió la situación y se cerró el crédito para la Argentina, bueno, en ese contexto fuimos al Fondo Monetario y esa historia de 45.000 millones de dólares de endeudamiento en una forma masiva. Entonces, cuando vos tenés un problema de déficit fiscal y decís, ¿saben qué voy a hacer? Le voy a bajar los impuestos a los ricos para que esos ricos con ese dinero inviertan. Hay una lluvia de inversiones y eso genere bienestar para todos. Nada de eso se cumplió. Nada de lo que planteó Macri en 2017 se cumplió. O sea que el Estado perdió los recursos, el Estado quedó endeudado, el Estado Nacional, las provincias quedaron endeudadas, no vino la lluvia de inversiones, cayó la actividad económica, cayó el empleo. Entonces, claro, si hubiera dejado un calendario del 35 al 30, al 30 al 25, al 25 al 23, al 21 al 20, el que se beneficiaría con eso diría, bueno, claro, que siga Macri. Pero lo que pasa es que esos sectores de poder perdieron las elecciones. Ganó el Frente de Todos. Entonces nosotros decimos, tiene una lógica plantear un beneficio en una alícuota progresiva. Técnicamente hay dos tipos de alícuotas, proporcional o progresiva. Proporcional es que todos pagan igual. El concepto de Macri era 35, 30 o 25, todos igual. El que gana poco, el que gana un poco más y el que gana mucho. Nosotros, por primera vez en la historia argentina, cambiamos el impuesto a las ganancias haciéndolo progresivo. El que gana poco va a pagar 25%, el que gana un poco más, 30%, y el que gana mucho más, 35%. Eso, en las escalas de lo que era el proyecto del Poder Ejecutivo, tenía 1,5 millones y 2,5 millones de corte. Luego, en el despacho de comisión, sacamos con 5 millones de corte y 20 millones de corte. Y finalmente, lo que aprobamos es 5 millones y 50 millones de corte. O sea que el 95% de las empresas tuvieron un alivio frente a lo que era la situación del año pasado. No puedo hablar de lo que hubiera hecho Macri si era reelecto, porque eso no existió. Lo que sí existe es lo que pagaron el año pasado y lo que van a pagar este año. Y solamente el 5% de las empresas van a pagar el 35%, que sería lo mismo que pagaban hasta 2017. Así que nosotros estamos convencidos de eso, por eso lo impulsamos y básicamente nos satisface más porque frente al proyecto del Ejecutivo opinamos, aportamos criterios y esos criterios fueron receptados en la sanción de la ley. Casareto, ¿cómo ve, a ver si se va a lograr el objetivo, ¿no?, en cuanto a la exportación de carne? Estos 30 días que no se puede exportar con el objetivo de bajar el precio aquí en el mercado interno. ¿Cree que se va a lograr? Yo lo que creo es que siempre debe haber diálogo. Ahora, el diálogo tiene que ser de acuerdo al interés del conjunto de los argentinos. Muchas veces discutimos con ustedes en el canal, o en las comisiones, o en el recinto, y siempre parece ser de que hay, diputados que defienden los intereses particulares frente a los intereses del conjunto de la población. Entonces, si tratamos biocombustibles, pobrecitos los empresarios que están. Si tratamos el tema, tarifas, si tratamos el tema de la carne, pobrecitos los empresarios ganaderos, pobrecitos los dueños de frigoríficos exportadores. Y en realidad, nosotros tenemos que contemplar los intereses de ellos. Pero sobre todas las cosas, tenemos que contemplar el interés de los argentinos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros decimos, como objetivo de política económica, que la Argentina crezca, que la Argentina exporte, que la Argentina genere condiciones de vida apropiadas para el conjunto de la población. Y entonces vos me decís, pero vos planteás que hay que exportar más. ¿Y cómo cierran por un periodo de tiempo las exportaciones? Es contradictorio. No es contradictorio. Lo que pasa es que tenés que analizar todo lo que yo dije antes. Cuando todos los intereses son concurrentes, no hay problema.
El asunto es cuando hay divergencias. El gobierno habla con los productores, con los empresarios, habla con los frigoríficos de exportación y le dice, señores, ganemos los mercados, los ayudamos a buscar mercados, pero abastezcan el mercado interno. ¿Y qué te dicen ellos? Sí, 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 pero exportan igual todo lo que pueden y no garantizan el abastecimiento interno. Vos le decís, le ayudamos a exportar más y creemos en que hay que exportar más, pero cuiden el precio interno, muchachos, porque el argentino gana en peso acá. Y te dicen, sí, 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 pero finalmente la carne cuesta más cara. Entonces, ¿hay inflación en general? Sí. ¿Los alimentos crecen más que la inflación? Sí. ¿Y la carne crece más que los alimentos y más que la inflación de carácter general? Sí. Bueno, pero entonces, dialogamos, y el sector lo que hace es seguir exportando y seguir encareciendo los productos a nivel interno. Entonces, el presidente dice, tomemos medidas. Ustedes me van a escuchar a mí hablar y yo nunca me voy a enamorar de una medida. ¿La medida qué puede ser? Poner cupos de exportación, cerrar la exportación, aumentar las retenciones, subsidiar a ciertos sectores, hacer una canasta de cortes de carácter popular para el mercado interno. O sea, hay una batería de medidas. Ahora, cuando yo escucho el sector, dicen, no hagan nada, no hagan nada, porque esto es libre mercado. Y nos damos vuelta y nos vemos que el común de los argentinos no puede consumir la carne en esos valores. Entonces, algo tenemos Ahora, que hacer. Casareto, si uno lo observa desde el sentido común, es decir, a ver, lo que cuesta conseguir un mercado, un cliente en el mundo. Ahora no puedo exportar, a ese cliente no le puedo enviar la mercadería. ¿Lo voy a perder? Es posible o tal vez me espere. Es posible. Y por otro lado, según dicen algunos analistas, no digo que sea así, pero es lo que plantean, la carne no bajó, sino que parece que va a faltar, entonces aumenta. Entonces no lograste el objetivo por un lado, tampoco lo lográs por el otro. Ahí es donde intervienen o intención de intervenir el mercado de Liniers, a ver qué pasa con ese precio que aumenta aún dejando de exportar. No, pero lo que pasa es que vos las medidas económicas no las tomás por un día ni por 3 días. Ajá. O sea, lo que pasa es que la ansiedad informativa lo lleva a decir, bueno, tomó la medida, salió publicada ayer en el boletín oficial. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Subió, bajó, hay más cantidad, menos? ¿Cuántas cabezas entraron? Está bien, uno toma medidas, digamos, para tratar de incidir en el sector. Si el sector viene y acuerda con el gobierno, naturalmente que vamos a buscar un margen de razonabilidad en todas las medidas. Ahora, lo que no puede ser es que el gobierno no tenga herramientas para incidir sobre la situación. Nosotros, como objetivo general de política, queremos que aumenten los salarios por encima de la inflación. Nosotros queremos que aumenten las jubilaciones por encima de la inflación. Y los sectores empresarios no quieren eso, sino por el contrario, quieren aumentar su renta. Cuando hay demanda internacional de los productos que nosotros exportamos, soja, maíz, carne, en este momento, hay una renta extraordinaria para esos sectores. Y se dan vuelta hacia adentro y aumentan todos los precios internos en este proceso inflacionario que es preocupante. Es menos que en el gobierno de Macri, pero es muy alto. Nosotros no estamos para nada conformes con los resultados en materia inflacionaria. Por eso hay que tomar medidas. Ahora, yo puedo hablar con ustedes y podemos discutir qué medidas. Ahora, lo que nadie puede decir es no tomé ninguna medida. Entonces, por eso yo defiendo el criterio de que el presidente y su gobierno puedan tomar medidas para regular estos temas, todos estos temas, y de alguna manera tratar de proteger el bolsillo de los argentinos. Ahora dicen que Uruguay agradecido, Brasil agradecido, o sea, quienes exportan esto que nosotros dejamos de exportar, en este caso carne, bueno, creo que incluso hay una exposición en China en este momento y dice que están, pero felices porque Argentina, bueno, puede llegar a perder algunos mercados, ¿no, Marcelo? Está bien, pero ¿sabe qué pasa? Yo escucho a los dirigentes de la oposición y de acuerdo a la semana el modelo es Uruguay. Y después la semana siguiente o a los 15 días el modelo es Chile. Y después el modelo de siempre es Europa Occidental o en los Estados Unidos de Norteamérica.
Entonces, para mí el modelo es lo que los argentinos necesitamos. Pero mi duda Entonces, Uruguay era el modelo y resulta que tiene infectados, tiene un montón en el manejo de la pandemia. Chile era modelo y cuando Chile cerró, se olvidaron que Chile era el modelo que ellos presentaban. El presidente estuvo en Europa la semana pasada, presentaban videos, estaba todo cerrado en Europa. Entonces, cuando miramos los modelos, bueno, el que le gusta tanto, yo veo a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que les gusta irse al Uruguay. El otro día lo vi a Dietrich, que estaba desde Punta del Este haciendo agitación a su militancia del conurbano. Desde Punta del Este haciendo agitación en el conurbano. O lo escucho, qué sé yo, a Galperín, que fue principal sponsor de Macri, desde Uruguay dando recetas. Bueno, pero que se queden en Uruguay y participen en Uruguay. Que nos dejen a nosotros, a ustedes, a nosotros, que vivimos en la Argentina, a ver qué es lo mejor para la Argentina. Pero los que se van se hacen millonarios en la Argentina, con su fortuna se van al Uruguay y de afuera nos dictan la receta, yo no lo comparto. Pero mi duda es respecto del tema de la carne. Lo que plantean quienes siguen de cerca el sector es que actualmente se produce el mismo volumen que en los años 70, cuando aumentó el número de consumidores en la Argentina, somos más habitantes, exportamos a China. En vez de fomentar el sector, aumentar la oferta, con este tipo de medidas está bien. En el corto plazo tenemos más carne a nivel local, pero en el largo plazo ¿no se desincentivan las inversiones para con el sector que no tiene reglas claras si se quiere? Lo que pasa es que si vas a 2015, Argentina exportaba entre el 6 y 7% de la carne que se faenaba acá. Y ahora está exportando el 30%. Y cuando vos mirás el consumo, bueno, vos sos más joven que yo, pero por ahí Eduardo tiene algunos años más. Para nosotros cuando éramos chicos, comer era comer carne. O sea, a nadie se le ocurría comer pollo o comer cerdo. Era una comida extraordinaria. O comer un plato de fideos sin carne, sin un estofado, era una cosa que no existía en la dieta de los argentinos. Y cuando vos mirás en 40, 50 años para acá, lo que es el consumo per cápita de los argentinos ha bajado fuertemente. Y en el último tiempo ha bajado mucho justamente por los aumentos de precios. Si vos comparás la evolución de los salarios... Pero se volvió un bien escaso la carne. Con la de los precios... ¿Cómo? ¿No se volvió un bien escaso la carne? ¿Somos más consumidores, se exporta más y se produce lo mismo? Bueno, pero lo que pasa es que lo que vos abastecías el mercado interno, ahora lo destinás a la exportación. Y vos querés que el consumidor local te pague un precio más alto para vender en el mercado local. Y eso es incompatible con la calidad de vida de los argentinos. Porque además la carne marca una tendencia. Cuando vos decís, bueno, carne cara, me voy al pollo, al cerdo y demás, automáticamente los sustitutos también aumentan. Entonces, a partir de ahí aumenta toda la canasta familiar. Entonces, que acá haya, digamos, un grupo de empresarios o de frigoríficos exportadores que ganen mucho dinero y 45 millones de argentinos no puedan comer carne o paguen los precios más altos y le consuma una porción cada vez más grande de sus ingresos, yo no lo comparto. Ese es el modelo de Macri, de Echeverri. Ahora, es tan interesante el tema porque es cierto que tal vez tenemos edad parecida. Marcelo, tengo 54 años yo. Pero en esa época donde es cierto comíamos más carne, el asado del domingo, el estofado, ¿verdad? También teníamos dos marcas de auto. Teníamos Ford Falcon y el Chevrolet. Y hoy tenemos la economía abierta y la verdad que tengo elección, voy al supermercado y veo cantidad de mercadería, diversidad y como y compro lo que puedo y lo que quiero de acuerdo a lo que pueda. También estamos, digo, para hacer un poco de pasado y ver ese modelo económico con el que fuimos teniendo luego. Depende de cada uno que quiera, ¿no? ¿Qué sé yo? Por eso yo digo, nosotros necesitamos inversiones. Sí, señor. Cuando miramos lo que fue el blanqueo de capitales que se hizo hace algunos años atrás, por 2016, más allá de lo más moral o menos moral que sea, bueno, se declararon de casi 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Y bueno, y si miramos ahora, va a haber más. Va a haber 350, 400.000 millones de argentinos en el exterior. O sea que, si nosotros miramos la deuda de la Argentina, cuando asumió este gobierno era 313.000 millones de dólares y el dinero de los argentinos en el exterior era más que esa cifra. Entonces, hay un verso más grande que una casa que los poderosos de la Argentina te dicen,
a todos nos va mal, a todos nos va mal. Falso, falso. Porque con la Argentina en crisis, a algunos les va muy bien, algunos son muy millonarios y se hacen más millonarios. Entonces, cuando se habla de bajar las cargas impositivas a los sectores o desregular, hay más acumulación, hay más compra de dólares y hay más fuga de capitales. Fuga porque sale de la Argentina o fuga porque sale del circulante y va a una caja de seguridad, va abajo del colchón o adentro de una lata de leche nido, a donde quieran ponerlo. Pero en definitiva, lo que yo digo es, nosotros en la Argentina tenemos que entender de que está habiendo ganadores y perdedores. Y algunos están ganando mucho. Y ustedes miren los balances de las principales empresas argentinas de los últimos trimestres. Hay una gran ganancia para muchos y hay un crecimiento de la pobreza en el marco de la pandemia para muchas familias. Así que nosotros queremos que la Argentina crezca, pero que crezca con inclusión social. Que los diputados de la oposición se hagan lobistas de todos los empresarios habidos y por haber de la Argentina, a mí no me contiene. Tampoco me contiene aumentar los planes sociales. El peronismo siempre fue producción y empleo genuino. Por eso, a contrario censo de lo que se venía diciendo, con el gobierno de 2003 a 2015 bajaron los planes sociales, con el gobierno de Macri de 2015 a 2019 aumentaron los planes sociales y ahora han aumentado por la circunstancia de la pandemia. Pero como modelo, yo creo que tenemos que tener un modelo de inversión, de producción y de empleo genuino en el sector privado, pero conteniendo la situación social de la gente. Diputado, usted presentó un proyecto de ley para que paguen el impuesto a las ganancias jueces cuando uno le pregunta al oficialismo y cuando uno le pregunta a la oposición si están de acuerdo con que los jueces paguen ganancias, todos dicen que sí. ¿Por qué no se avanzó con ese proyecto hasta el momento? Vamos a votarlo entonces, si están todos de acuerdo. Pero no, nosotros avanzamos con algunos temas. Si vos te acordás, yo contemplaba incluir a los jueces y contemplaba incluir a las rentas vitalicias. En la reforma incluimos que paguen ganancias las rentas vitalicias. O sea que en este momento los expresidentes y los exvicepresidentes pagan impuestos a las ganancias. Esto es una reforma importante. Y lo de la justicia, yo estoy convencido que tiene que ser así. Hasta el momento no se ha avanzado, pero yo sigo insistiendo. Así que yo soy autor del proyecto, imagínate que comparto tu preocupación y si quieren lo tratamos hoy o mañana. No tengo ¿Y por problema. qué cree que no se avanza con ese proyecto? Lo que pasa es que siempre hay una velada amenaza o expresa amenaza de la Corte Suprema de Justicia que dice, si sacan una ley la declaro inconstitucional. Si sacan una ley la declaro inconstitucional. Eso fue lo que hizo la Corte en la década del 30. Cuando se creó el impuesto a los réditos, sacaron un fallo y dijeron, es para todo menos para nosotros. Eso fue lo que pasó en el año 96, cuando se incluyó el impuesto a las ganancias a los jueces y sacaron una acordada y dijeron, esto es para todos menos para nosotros. Entonces, es como que ellos mismos interpretan que ellos mismos no tienen que pagar. Me parece una inmoralidad de aquella Corte Suprema de la década del 30, de la Corte Suprema de la década del 90 y de la Corte Suprema actual. Así que eso es lo que por allí lleva algunas dudas de algunos, decir, vamos a avanzar, ¿para qué? Si en definitiva por ahí después sale un fallo. Bueno, a mí no me preocuparía que saliera un fallo, porque creo que estos son privilegios inaceptables para el conjunto de la sociedad. Hoy un juez gana 500, 600, 700, 800 mil pesos por mes o hasta 1 millón de pesos por mes. Y claramente tienen que pagar impuestos a la ganancia. Casareto, en definitiva, y no le queremos tomar más tiempo, tenemos que bajar la inflación en algún momento, ¿no? Y a partir de ahí se van acomodando el resto de los melones, me parece. La inflación, pasa por ahí. No debe ser nada sencillo, porque pasan los gobiernos y la situación parece muy difícil de resolver. Sí, en algunos momentos se ha resuelto y en otros se ha desacompasado el tema.
Durante la década del 80 en democracia hubo hiperinflación, en el inicio de los 90 también, en algún momento se instrumentó la convertibilidad a partir del 91 en adelante, y ahí se encontró la estabilidad, pero esa convertibilidad no tuvo la flexibilidad para ir acompasando la necesidad de los sectores productivos. Entonces quedó un peso muy sobrevaluado por el correr de los años y un dólar muy barato. Por eso se desfinanció el Estado, se endeudó el Estado, se generó un déficit comercial y terminó muy mal con el problema del 2001, la salida de la Rúa y una superdevaluación que se produjo en ese momento y un default. Después hemos tenido inflación siempre relativamente alta, no es fácil bajarla. Macri, cuando era candidato, dijo esto es algo muy fácil, que lo arreglo fácilmente, y cada año que tuvo una inflación más alta que el año anterior. Nosotros decimos que no es algo fácil, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Las circunstancias actuales de endeudamiento, arreglamos la deuda privada, pero falta arreglar la deuda con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, y además en una circunstancia de pandemia. Nosotros teníamos previsto que la Argentina volviera a crecer rápidamente y nos encontramos con que, por ejemplo, ayer el presidente anuncia un paquete de más de 600.000 millones de pesos para asistir en el marco de la pandemia. Entonces, cuando el Estado tiene que intervenir de esta manera, es muy difícil bajar la inflación. Salvo que digamos, bueno, cuidamos la estabilidad de la moneda, pero dejamos a cada uno librado a su suerte. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir y a veces en la política de gobierno y en la política económica hay distintas herramientas con resultados contradictorios. Pero comparto contigo la necesidad de llevar la inflación a valores razonables. Eso es una tarea en la cual nuestro gobierno está trabajando y le falta mucho todavía. Casareto, que tenga buen fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. No es fácil el tema de inflación. Vos fijate, hizo una buena historia y ahí estamos. No es nada sencillo. Y la única solución fue la convertibilidad y así no fue. En su momento sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. La diputada Figueroa, desde Salta, y en relación a la pandemia, ha dicho, estamos preocupados por el nivel de contagios que hay en estos días. Las medidas que se están tomando son a favor de la vida. A ver. Esta segunda ola, la verdad que es totalmente nuevo, ¿no es cierto?, para nosotros, con la letalidad que tiene por un lado y por el otro lado el grado de contagio, ¿no?, que se observa, y estamos preocupados realmente, y en las distintas provincias también. Quizás no se ha medido todavía la gravedad del tema, por lo cual algunos gobernadores no han tomado las medidas correspondientes en tiempo y forma, y que esperemos con el anuncio del presidente de ayer que puedan tomar conciencia y tomar las medidas, realmente desplegar todo lo que se pueda desplegar en cuanto a cuidados para que podamos tener la menor cantidad de muertes posible y la menor cantidad de contagios. Y también acá va a jugar en manera muy relevante también la conciencia cívica, ¿no? La conciencia de los ciudadanos, las ciudadanas, para también cuidar a su familia, cuidarse, tratar de movilizarse lo menos posible. Entiendo que es durísimo porque se han estado tratando de tener algunas medidas, ¿no es cierto? También acompañar desde el gabinete, desde el presidente, con muchas medidas económicas para contener, para poner plata en el bolsillo de los argentinos y las argentinas también, a las pequeñas empresas, proteger los puestos de trabajo, incentivar la producción en muchos casos. Hemos visto cómo el presidente recorrió muchas fábricas que se reactivaron su actividad. Pero bueno, ahora nuevamente vamos a tener que tener un parate, esperar hasta bajar las líneas de contagio, del crecimiento del contagio. Y bueno, yo creo que, bueno, no es ir para atrás, pero sí detener un poco toda esa maquinaria que estaba empezando a funcionar para poder salir adelante de la mejor manera. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos ahora,
de poder acompañar las medidas del presidente, acatar algunas normas, que no es restricción ni como se está hablando desde otros sectores, ¿no es cierto?, instalar un Estado como de dictadura y todo lo que se comenta, ¿no?, en otros medios, sino es priorizar la vida. Bueno, y aparece en medio de esta discusión el tema escolaridad, presencial o no presencial. Bueno, la diputada Munier, en relación al tema, decía esto: pandemia, escuela, a ver. La mayoría de las provincias, que es el caso de la provincia de Santa Fe, suspende la presencialidad y se vuelve a la virtualidad. Esto ya es en algunos departamentos de la provincia desde el miércoles pasado y a partir del lunes que viene, obviamente, toda la provincia. Porque en realidad, esto lo decimos desde el comienzo de la pandemia, no se suspenden las clases ni se cierran siquiera las escuelas. Lo que ocurre es que se traslada la habitualidad de la escuela, de la presencialidad, a la virtualidad. Ambas situaciones tienen sus inconvenientes, porque la presencialidad tiene el riesgo del contagio, en la virtualidad nos encontramos con el problema de la falta de conectividad, la falta de dispositivos tecnológicos y demás. Pero está claro que hay que cumplir con las restricciones y quedarse en su casa. Mire, yo hablo con mucha gente y ¿qué es lo que decimos? Que a veces en las escuelas se cumple estrictamente el protocolo. Pero salimos de la escuela y ya en la vereda mismo de los establecimientos educativos, ya el protocolo no existe. Nos sacamos el barbijo, no cumplimos con el distanciamiento. Entonces, es complicado porque en realidad esas restricciones y el cumplimiento de los protocolos tienen que ser en todos los lugares, no solamente en la escuela. Es verdad que en la escuela no se producen directamente los contagios, pero a las escuelas van trabajadores y trabajadoras que vienen desde sus hogares, alumnos que también tienen a sus familias contagiadas, y entonces esto es un círculo que no se termina más. Está muy bien lo que dice la diputada, ¿no? Poniendo el ejemplo de las escuelas. Los pibitos están bien en clase, eso lo digo yo, no lo dijo ella, sí. Y mamá y papá están afuera. Ahora, para ser justos, lo mismo ocurre en otras áreas de la sociedad. Y ahí está el problema de los gobiernos nacional, provincial y municipales, donde la sociedad, bueno, tenés marchas, tenés manifestaciones, tenés programa de televisión, tenés festejos de todo tipo. O sea, para ser justos, ocurre en distintos ámbitos de la sociedad. No es solamente en la presencialidad los chicos en la escuela y los padres en la vereda, ahí siguen como... digo, para ser justos. ¿Qué se necesita? Bueno, ser conscientes todos que hay que respetar esto, la distancia, la higiene y la mascarilla, punto. Y se terminó la historia. ¿Lo cumplimos? La verdad que no. La verdad que no. El transporte público, ¿qué ocurre con el transporte? Tren, colectivo, etcétera. Bueno, por la necesidad de ir a trabajar. Y el otro día me respondieron una pregunta que nadie respondía. ¿Vieron el tema del ferrocarril? ¿Qué dice uno normalmente? ¿Por qué no ponen más frecuencias? Te dice, si va tanta gente en el Sarmiento, por ejemplo, ¿sabés por qué no ponen más frecuencias? Porque no levantarías nunca la barrera. Por la cantidad de trenes que irían, nunca levantarían el paso a nivel y entonces no podrían pasar los vehículos. Eso yo no lo había analizado nunca. Te lo dice gente que está en el tema. No, incluso... Es imposible. Vos decís, ¿por qué no lo hacemos? Porque vos tendrías más trenes, la gente iría sentada y no estarían todos amontonados. Pum. Ahora, si haces eso, como no hay soterramiento, porque ya sabemos qué pasó, bueno, digo el Sarmiento, ¿no? Bueno, ahí está, no hay forma de tener más trenes, los trenes están, la frecuencia se podría lograr, pero no levantarían la barrera nunca. ¿Qué querías decir? No, y el tema de los colectivos tenés un porcentaje bastante elevado que son personal de riesgo, entonces te quedas con muchos menos choferes. Digo, hay un montón ¿viste? Es toda una situación, no y es toda gente que va a trabajar. Totalmente, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7. Si querés, hoy tenés el horario pico a las 8, porque los negocios se abren más tarde, no en estos 9 días, sino... Bueno, entonces la gente, la hora pico no es a las 6, sino es a las 7 o a las 8. Y a ellos tenés a todos juntos. ¿Qué más pueden hacer? Le dicen las empresas de colectivo por orientación de los sanitaristas. Tenés que tener las ventanillas abiertas.
Tenemos frío, bueno, van abrigados, pobre. El laburante, ¿qué más cree que haga? Se ponen los gorritos, se ponen el gozo. Y en el caso del tren Sarmiento, por ejemplo, las ventanillas están selladas, no las podés abrir, o sea, no podés circular. No, bueno, pero... Bueno, sobre la pandemia que tenemos, Gaby, contanos. Bueno, el presidente de la Nación en el día de ayer anunció las nuevas medidas que se dispusieron a través de un DNU. 0 horas de mañana. Exactamente, noche, mientras en el Senado se estaba discutiendo el proyecto del que hablábamos antes para fijar criterios sanitarios y epidemiológicos en pandemia. Bueno, ayer finalmente el presidente anunció estas medidas que me parece que es para destacar que fue en acuerdo con todos los gobernadores, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que si bien se diferenció después el mandatario porteño de 1 o 2 puntos, en la mayoría de las medidas estuvo de acuerdo, que creo que eso hay que destacarlo porque siempre decimos cuando hay desacuerdos, me parece importante. Bueno, y básicamente lo que se definió es que se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadran en alto riesgo o en alarma epidemiológica. Y como vos bien decías, la medida va a empezar a regir a partir de este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Después volvemos a la instancia como hoy, por ejemplo. Bueno, sí, pero excepto los fines de semana. Ahora claro, exacto. Sí, es así. Sí. Quedarán suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. En este punto, Horacio Rodríguez Larreta se diferenció un poquito porque dijo que en la ciudad de Buenos Aires, si bien en los parques se van a cerrar lo que son la parte de los juegos que hay en plazas y parques, podés salir a caminar, a correr sin problema. Se pueden hacer deportes individuales y colectivos en los parques y las plazas. ¿Colectivos también? Sí. ¿Un partido de fútbol, por ejemplo? Bueno, no se suelen hacer mucho en este contexto, pero lo que sí... Una clase de gimnasia, el gimnasio sale al parque. ¿Se puede, no? Sí, puede ser, dijo, dejó medio abierta la posibilidad que eso podía ser, pero remarcó hasta que... 10 personas. Pero remarcó que va a haber agentes de prevención en los parques para poder controlar que esas 10 personas que van no estén tomando mate, por decirlo de alguna manera. Después, otro de los puntos, bueno, solo estarán habilitados los comercios esenciales y los comercios con envío a domicilio para llevar. Acá también se diferenció el gobierno porteño diciendo que se va a permitir que los comercios que no son esenciales... De la puerta para afuera. Exactamente. Puedan... ¿Delivery o va...? Ah, pará, y hay un detalle importante. Solo los que tenés en el barrio. Claro, porque si vos vivís cercanía. en Flores, no vas a comprar 3 empanadas a Recoleta. No, las comprás ahí en Flores o si vivís... Claro, ese es otro tema. Si no, estoy comprando empanada. No. ¿Dónde vive usted? En Flores. ¿Qué hace acá en Palermo? Bueno, sí. No, hay que circular en las cuadras cercanas a la vivienda de la persona. Lo de los comercios que no son esenciales también van a poder trabajar de la puerta para afuera, no solamente los restaurantes o bares. Después el otro, se podrá circular, bueno, esto que decíamos, solamente en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas que pueden ser que alguien tiene que ir al médico. La medida durará en 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Y terminados estos 9 días, este plazo que estábamos hablando, a partir del 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se van a retomar las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta el día de hoy, pero en ese lapso se va a disponer que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Así que hoy nos convertimos a las 12 todos en calabaza. Bueno, perfecto. Me dieron ganas de comer empanada. Chau, gracias. Carne. Chau, Débora. Chau, Gaby. Chau. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chau.
La Cámara de Diputados